the King of righteousness. He's the King of the ages. He's the King of heaven. He's the King of glory. He's the King of kings. That's my King. A nuestro hermano misionero desde Ecuador, Padial, y quisiera, él nos va a compartir la palabra del Señor, él nos va a presentar a su familia, a quienes lo acompañan, y él nos va a traer el néctar de los cielos, la palabra de Dios. Perú y Ecuador, presentes en la isla del Cordero en Puerto Rico. Denle un aplauso más al Señor, aleluya. Fuerte, 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 aleluya. Dios es bueno, aleluya. Adelante, pastor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al que vive y reina, amén. Él es el digno de toda gloria, de toda honra y alabanza. Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. ¿Cuántos tienen la Biblia, la espada del Señor? Amén. Saca tu espada en el nombre del Señor. Quiero compartir una palabra en esta hora que Dios me ha ministrado para traer en esta hora a la iglesia. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos al Génesis. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a ponernos de pie, ¿verdad? En honra a nuestro Señor Jesús. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora y lo que Dios quiere hablando a través de su palabra. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12, del 1 en adelante al 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Cuando lo tenga, dimos fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es palabra de Dios, poder de Dios. Dios nos habla a través de su palabra y vamos a orar en esta hora. Padre, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, Señor Jesús. Gracias por el privilegio y la bendición en esta hora, Señor, de poder adorar, exaltar y glorificar tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre Todopoderoso, por las cosas maravillosas que has hecho en esta hora, Señor, y las cosas que vas a hacer, Espíritu Santo, en este tiempo. Señor, Padre, Señor, en esta hora, úsame como vaso, como barro, útil en tus manos, Señor. Ministranos, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Glorifícate de manera poderosa y especial en esta hora, Señor, y haz lo que quieras hacer en nosotros, Señor, en esta hora. Señor, nuestros corazones están prestos, nuestra mente, todo nuestro ser está presto para recibir en esta hora lo que tú quieres ministrarnos a nuestra alma, a nuestro corazón y a todo nuestro ser. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor Jesús. Y gracias, poderoso Rey, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en esta hora, Señor. Te glorificamos y exaltamos y lo declaramos hecho en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a leer, perdóname, no tomen asiento, discúlpenme. Vamos a leer la palabra del Señor, en honra al Señor. Ya lo tenemos, Génesis capítulo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Quiero hablarle en esta hora sobre el llamamiento de Abraham, sobre la importancia de hacer un pacto con Dios. Y mira lo que dice la palabra del Señor. El Señor le dijo a Abraham, y así como el Señor le dijo a Abraham, así el Señor te habla a ti, así el Señor me habla a mí. Le habla a sus hijos, le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Le dio solo instrucciones y le dijo, quiero que dejes tu tierra, dejes tus parientes, dejes la casa de tu padre, y le dijo, quiero que vayas a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Tengo una versión diferente quizá la que tú tienes. Nueva versión internacional. Dice el versículo 2. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Y serás una bendición. Wow. Bendeciré a los que te bendigan. Wow. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él
Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Amén. Gloria a Dios. Su palabra. Puede tomar asiento, iglesia. Quiero compartir en esta hora sobre esta palabra, porque así como Abraham tuvo un llamamiento de parte del Señor, y en el caso de Abraham Dios lo llamó a dejar su tierra, dejar sus parientes, dejar su casa, y irse a una tierra la cual en su caso él no sabía cuál era. Le dijo que la tierra él se le iba a mostrar. Y Abraham fue tan obediente al Señor que sin saber la tierra donde Dios lo iba a enviar, él obedeció la palabra de Dios, él obedeció el llamado de Dios para su vida y fue en pos de lo que Dios lo había mandado y lo estaba mandando a hacer. Amén. ¿Estamos aquí? Lo estaban mandando a hacer sin saber la tierra. Yo me identifico con Abraham en parte de eso, porque salí de mi tierra, Puerto Rico, dejé a mis parientes, dejé la casa de mi padre, pero yo sabía a la tierra donde Dios me quería enviar. Pero en el caso de Abraham, hijo de Dios, siervo de Dios como tú lo eres, como yo lo soy, él no sabía en el llamado a la tierra donde Dios lo iba a enviar, y aún así, sin saberlo, él obedeció y caminó y salió de sus parientes, de su tierra, caminando sin saber todavía a la tierra que iba a ir, pero sabía y confiaba porque tenía fe y confianza en Dios, porque nadie que no tiene fe se mueve a hacer lo que él hizo. Era un hombre que tenía fe y confiaba en Dios y obedeció a Dios y se movió, pero él sabía que a pesar de salir de su tierra y no saber a dónde iba, el Señor le dijo que se la iba a mostrar. Y él sabía que en el caminar de fe, Dios le iba a mostrar la tierra a donde Dios lo iba a enviar. Y él confiaba ¿en quién? En Dios. Él dejó todo por el Señor. Él dejó su padre, dejó su tierra, dejó todo y se fue. Y lo único que tenía era la palabra de Dios, de que Dios le iba en el camino y en la obediencia de él de fe, le iba a mostrar la tierra a la cual él tenía para él. Y que de ese proceso, él le dijo, si tú caminas en obediencia a mí, yo te voy a mostrar la tierra y yo tengo unas promesas y unas bendiciones para ti. Abraham no caminó sobre sus deseos. Él estaba bien en su tierra. Él obedeció y caminó en los deseos de Dios. Y dentro de los deseos de Dios, Dios tenía una promesa para Abraham si caminaba en obediencia a lo que Dios le había enviado a hacer. Y las promesas de Dios no son promesas pequeñas. Dios es un Dios todopoderoso, Dios es un Dios grande, y las bendiciones que Dios tiene para sus hijos cuando caminan en su obediencia son grandes y maravillosas y poderosas, porque Dios es un Dios todopoderoso. Él creó el cielo, Él creó la tierra, Él te creó a ti, me creó a mí. Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Y Abraham es un hijo de Dios como tú eres una hija de Dios. Y Dios tenía un llamado para Abraham, como también tiene un llamado específico para ti, dentro del plan de Dios, porque Dios te creó con un propósito. Dios te creó con un propósito. Y es indispensable y sumamente importante que tú y yo conozcamos el propósito de lo que Dios tiene para con nosotros. Y parte del propósito y el comienzo del propósito, más allá de lo que dice Dios en su palabra, es que tú entiendas el llamado y lo que Dios quiere que tú hagas en este tiempo para Él. Aleluya, amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al que vive y reina? Aleluya. Gloria a Dios. Él vive y reina. Y dice que le va a dar unas promesas. Fíjate que primero no le da las promesas. Él le da las instrucciones y le ordena. Dios nos ordena a nosotros. Nosotros somos sus servidores. Él es nuestro Señor. Él no solamente es nuestro Salvador. Él nos salvó y tenemos salvación a través de Él. Pero Él también es nuestro Señor. Y muchas veces tomamos la salvación de Cristo, pero no
caminamos en obediencia como a Dios, como Señor de nuestra vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya tú y yo no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él, vivimos para Dios. Tenemos que entender eso. Y Abraham, desde el comienzo, Dios le ordenó, le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y ve y te mostraré la tierra a la que te voy a enviar. Y luego de que lo ordena, le dice, si tú caminas en obediencia y hagas esto que te he mandado a hacer, yo tengo unos planes, unos propósitos contigo, porque por eso es que Dios te llama. Dios te llama con un propósito. Cuando Él llama a Abraham, lo llama porque tiene unas promesas y unas bendiciones y cosas grandes que quiere hacer en Él y a través de Él, para gloria y honra de su nombre. Dios lo hace todo con un plan. Por eso es que Dios te llama, porque tiene un plan para ti, tiene un propósito contigo y quiere darte promesas y bendiciones a ti y quiere utilizarte como instrumento para que seas de bendición a otros, para glorificar en todas las cosas su nombre. Y fíjate que después de darle las instrucciones y ordenarle, le dice cuáles son las promesas y bendiciones que tiene para él, para su descendencia y para todo lo que él quiere hacer con el plan divino que él tiene hacia con él. Y mira lo que dice, haré de ti una nación grande. No había tal nación en ese momento. Y le dice que de él saldrá una gran nación. Mira la primera promesa que le dice, saldrá una gran nación. Y luego le dice, no solo saldrá una gran nación, sino adicional a que va a ser una gran nación de ti, lo cual es una bendición y un privilegio poderoso y maravilloso. En el plano personal también quiero decirte que te voy a bendecir. Le digo, y te bendeciré. Voy a hacer una gran nación y te voy a bendecir. No solamente con la gran nación, sino te voy a bendecir. Tengo muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones para los tuyos. Tuya. Si lee la palabra de Dios, te puedes dar cuenta cómo Dios cumplió las promesas, hizo la gran nación, cumplió todo lo que dijo y tuvo grandes bendiciones para él y para los suyos, para sus hijos, para sus nietos, para su descendencia. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Y le dice, haré famoso tu nombre. No fue famoso su nombre, el nombre de Abraham, conocido como el padre de la fe, y serás una bendición. Es poderoso lo que le dice después, te bendeciré a los que te bendigan. ¿Sabes una cosa? Cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, escúchame bien, iglesia, cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, tú estás bajo la gracia y el favor de Dios. Y cuando tú estás bajo el favor de Dios, las personas que a ti te bendicen son bendecidas. Abraham estaba caminando en el favor de Dios. Y toda alma y persona que traía o daba bendición a Abraham, era bendecida también. ¿Por qué? Porque Dios, con lo que dice, lo cumple. Y cuando tú estás en favor y la gracia de Dios y tú bendices a un hijo de Dios que está bajo su favor y gracia, tú también eres bendecido. Pero también la palabra de Dios no termina ahí. Dice, bendeciré a los que te bendigan. Pero también, y dice claramente, porque Dios sabía que había gente que le iba a bendecir. Y Dios iba a cumplir su parte de bendecir a los que lo bendecían a él. Pero también dice, y a los que te maldigan, yo maldecí. Porque sabía que habían personas que en vez de bendecirlo, lo iban a maldecir. Y así como lo que le daban a él, así mismo era lo que iban a recibir. Pero no de él, sino de Dios. Eso es lo que pasa, es que a veces vemos y pensamos que la bendición la vamos a recibir necesariamente de la persona. No, la bendición
viene de Dios. Y los que lo maldicieran, la maldición iba a caer sobre ellos. Entonces, mira lo maravilloso y lo fiel y grande y poderoso que es Dios cuando tú eres obediente a hacer su voluntad, cómo Dios en el proceso te bendice, cómo en el proceso de los que te bendigan son bendecidos, y cómo Él te guarda y cómo Él te protege y cómo Él te cuida, y las promesas cómo Él una a una en su tiempo las va cumpliendo. Él no hizo una nación grande de un día para otro. Simplemente era el comienzo de su llamado. Abraham simplemente obedeció de que iba a llegar a una tierra y que en esa tierra Dios iba a ser en él, iba a llegar y Él se la mostraba. Ese fue el comienzo. Pero en el proceso de hacer la voluntad de Dios, iglesia, tenemos que entender algo. Tenemos que entender que van a haber luchas, que va a haber vientos contrarios, porque la palabra de Dios dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huertas de maldad. Tú no peleas con tu esposo, tú no peleas con tus hijos, es los ataques del enemigo para destruir tu familia, para desestabilizarte a ti, para entristecerte a ti y para que tú no cumplas lo que Dios te ha mandado a hacer y veas realizado todas las cosas que Dios va a hacer en ti y va a hacer en los tuyos. Es una guerra, y es una guerra que no es carnal, no es de carne y hueso, es espiritual, del reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y es importante entender eso para saber contra quién uno pelea y entender que todo lo que pasa es parte del proceso. Pero el Señor dice claramente en su palabra que dice, en el mundo tendremos aflicción, pero no nos preocupemos, tener paz porque yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir que en medio de esa guerra y esa batalla espiritual, la victoria está garantizada en Cristo Jesús, si tú permaneces peleando la buena batalla de la fe y confiando en Dios y te mantienes batallando y guerreando en medio de ella. Es cuestión de tiempo para que tú veas la victoria, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero tienes que pelear. Ahí está la clave. Josué ganó victoria, pero él las peleó. Moisés ganó victoria, pero él las peleó. David ganó victorias, pero él las peleó. Por algo son guerreros. Por algo Dios nos llama guerreros. ¿Por qué? Porque hay que luchar, hay que pelear. La buena batalla de la fe. Y confiar en lo que Dios quiere y va a hacer. Abraham pasó por el proceso. Para empezar, después que sale y llega a una tierra, Dios le dice que le va a mostrar la tierra donde lo quiere enviar. Pero en el caminar él va y todavía Dios no lo ha dicho. Es como si tú salieras de aquí, de Yauco, y te vas caminando y llegas a Ponce y sigues caminando por el sur y entiendes que Dios te lleva por ahí, pero todavía Dios no te ha dicho la tierra donde Él te quiere llevar. Y Él llegó a una tierra, y cuando llega a esa tierra, en esa tierra hay hambre de esquina a esquina. No hay comida. Después de Dios decirle un orden y decirle, voy a ser una gran nación, te voy a bendecir, vas a ser famoso, voy a tener grandes bendiciones para ti, y los que te bendigan serán bendecidos, porque mi favor y mi gracia está contigo, y los que te den bendición, yo los voy a bendecir a ellos. Él va en el caminar, todavía no sabe cuál es la tierra, y a la tierra que llega están en hambre. No estaban allí los costeles recibiéndolos allí con una alfombra roja. Vaya, Abraham, llega. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No. Llegó, nadie lo conocía en el lugar. Hambre, y aquí que comemos. Estoy seguro que Dios tuvo que Abraham clamar al cielo y decir, Señor, aquí hay hambre, pero tú suplirás pan para mi vida. Y luego dice la palabra del Señor que él, luego de estar en esa tierra, decidió y se fue para Egipto. Y en el proceso de la vida de Abraham pasó por muchos procesos donde Dios lo probó y probó su fe.
El primero fue que se fuera sin saber a dónde iba. Luego llega a la tierra y es una tierra que llega sin saber todavía a dónde va. La tierra está pasando hambre, se va y se va de ahí y se va a Egipto. Y en el proceso, Abraham hace un pacto. Lo maravilloso de pactar con Dios es que Dios y su gracia y su misericordia es grande, maravillosa. Y Dios, a pesar de que en un momento tú no cumplas el pacto que hiciste con Él, o no hayas hecho pacto con Él, Él siempre está dispuesto a hacer pacto nuevamente contigo. Otro te dice, yo no vuelvo a hacer pacto contigo, vete a hacer pacto con otro porque tú quedaste mal conmigo. El Señor te dice, no. Te dice, yo te recojo, yo te amo, yo tengo planes contigo. Ya ayer pasó, pero hoy son nuevas mi misericordia, hoy son nuevas mi gracia y mi amor hacia contigo. Tu corazón está dispuesto a hacer pacto conmigo, estás dispuesto a retomar el pacto conmigo. Yo voy a obrar y hacer en ti lo que yo quiero hacer. Y cuando Abraham hizo Dios hizo el pacto con Abraham, Abraham le dice al Señor, Señor, espérate una cosa, aquí hay algo que como que no cuadra, por lo que yo veo. Y Abraham le dice, pero tú me vas a hacer una gran nación, pero yo no tengo hijos. O sea, ¿cómo vas a hacer una gran nación y yo ya entrando en edad y no tengo hijos? Y el Señor le hace una promesa y le dice que le va a dar hijo, que le va a dar el hijo de la promesa que fue Isaac y que va a ser una gran nación. Y Abraham hace un pacto con Dios, creyendo a Dios a pesar de la edad que tenía, a pesar de no tener ningún hijo y a pesar todavía de no haber llegado a la tierra que Dios le prometió, Abraham siguió creyendo en el Señor. Porque los que creen en Dios y permanecen batallando la fe y confiando en Dios, siguen caminando aunque todavía no vean lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y esos son los que al final terminan viendo y llegando a la tierra que fluye leche y miel. Dios quiere que todos lleguen, pero llegan aquellos que confían en Dios en todo tiempo hasta el final. Hasta el final. No es comenzar la carrera, es terminarla. Es terminarla. Y terminarla no bajo la condición tuya y mía, terminándola cumpliendo con el pacto que tú y yo hicimos con Dios. Y que Dios hizo con nosotros. Dios siempre ha cumplido y cumplirá su parte. Para haber realizado, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un pacto con Dios y cumplir nosotros con la nuestra. Tan sencillo como eso. Ahora te digo, así como le pasó a Abraham, así como lo vivió José, así como lo vivió Josué, así como lo vivió David, van a haber luchas, van a haber procesos, vas a tener que entregar muchas cosas. Abraham le tuvo que entregar a su hijo en sacrificio. Ve y quiero que me entregues a tu hijo. Dios necesitaba a Isaac en el cielo. No en ese tiempo. Si lo hubiera necesitado, se lo hubiera llevado. Dios estaba probando la fe de ¿quién? De Abraham. Fíjate que Abraham fue creciendo en fe. Abraham caminó sin saber a dónde iba. Llega a una tierra que hay hambre, se va para otra tierra. Luego de eso le dice, Señor, pero mi hijo hace un pacto con Dios y cree en Dios. Y luego que Dios le da a su hijo, que ve la mano de Dios, ya ahí él fue de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando él vio a ese hijo nacer, ahí vio la victoria de Dios, de lo que Dios le había dicho, que Dios es fiel. ¿Y por qué? Porque él se movió y creyó en lo que Dios iba a hacer. Y luego que Dios se lo dio, no terminó ahí, pasó a otra prueba de fe. Y Dios le dice, quiero que ahora me lo entregues y lo sacrifiques para mí. Está probando su dependencia y su confianza en Dios. Y él lo hizo y Dios al final dijo, no, tranquilo, yo estoy probando siempre de tu fe. Yo te amo.
No ese era el propósito de lo que yo quería hacer. Tranquilo. Estoy viendo cuánto confías en mí. Y estoy viendo cómo se está completando todo lo que yo he dicho que voy a hacer contigo. Wow. Wow. A través de Isaac estaba ahí la gran nación. La gran nación. Ya Dios estaba trabajando con él ya Dios estaba bendiciendo lo que lo estaban a él bendiciendo. Y lamentablemente estaban siendo maldecidos los que a él lo estaban maldiciendo. Y vemos cómo Dios cumplió su palabra, porque Dios es fiel. Y vemos a Abraham como Abraham cumplió su parte. ¿Abraham era un gran teólogo? No. Abraham simplemente amaba a Dios, hacía su voluntad. Y todas las cosas en la vida de Abraham obraban al final para bien. Porque amaba a Dios, porque hacía su voluntad y vio las promesas de Dios y las bendiciones que él mismo recibió y todas las bendiciones que Dios le dio a toda su familia y a toda su descendencia. Con simplemente ser obediente a Dios. Porque, iglesia, la obediencia trae bendición. Y Dios me ministraba mientras yo estaba ahí y me decía, quiero que le digas a la iglesia, que le hables y le ministres sobre humillarse, sobre humillación. Sí, hermano, porque tenemos que humillarnos. Esto no es, hay cosas que hay que entregar, hermano. Esto no es, tú sabes, Señor, trabaja con mi terquedad. Señor, trabaja con mi carácter. Señor, quiero hacer esto, pero no puedo. Señor, quisiera hacer tu voluntad, pero tengo miedo. Hazme vencer ese miedo en el nombre de Jesús. Señor, te he fallado, me has inquietado a hacer cosas y no las he hecho. Dame las fuerzas para hacerlas. Hermano, esto es una relación con Dios. No es cuestión de religión. La religión no salva. La religión no sana a nadie. Es una vida de relación con Cristo. Es una vida de intimidad con Dios. Lo que provoca transformación, sanidad, salvación. Lo que trae la pasión por Cristo. La pasión de Cristo en ti, en tu interior, a través de una vida de entrega, de humillación, de entrega y de pacto. Esas fueron las 3 palabras que Dios me dio. Humillación, primero. Tenemos que humillarnos. Amén. No, pero yo me humillé hace un año atrás. Hay que humillarse hoy. Abraham se humilló cuando Dios lo llamó y se humilló cuando entregó a Isaac y se humilló después de haber entregado a Isaac y Dios haberle dicho que no lo sacrifique. Tenemos que vivir una vida en humillación. Cuando nos humillamos, entregamos. Fíjate que Dios es perfecto y maravilloso. Dios es ordenado, Dios todo lo dice en un orden. La palabra de Dios, todo Dios lo dice en un orden. Y Dios dice primero que tenemos que humillarnos. Luego de humillarnos, cuando tú y yo de corazón, pero esto es de corazón, esto no es con la mente ni simplemente con la boca, esto es con el alma y el corazón, creyendo y haciéndolo con Dios y sabiendo que Dios está en el asunto. Después que nosotros nos humillamos, la humillación conlleva una entrega. Vas a tener que entregar muchas cosas. A veces queremos humillarnos, pero no entregamos. No. Cuando uno entrega es porque uno se humilla. Y el que se humilla es porque entrega algo. Cristo se humilló porque se entregó para traernos a nosotros salvación y vida eterna. Y cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, que Dios conoce nuestros corazones y Él ve que nosotros los entregamos, y cuando nosotros los entregamos a Él y los soltamos en sus manos y vamos en pos de su voluntad y de sus deseos, Él ve nuestro corazón y Él nos da la fuerza, Él sana lo que tenga que sanar, Él nos da la fortaleza que tenga que darnos, Él hace en nosotros lo que tenga que hacer, Él nos capacita y nos levanta y nos hace caminar y vamos a ver su gloria y vamos a ver cómo los mares y todas las cosas que Dios va a hacer y cómo Dios abre los mares. Vamos a ver su gloria. Por eso es que la gloria viene antes que la victoria, porque la fe hace que tú veas la gloria de Dios. Y cuando tú ves la gloria de Dios,
No hay nada ni diablo que pueda impedir que tú tengas la victoria de lo que Cristo quiere hacer, de lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. Nada ni nadie lo puede detener. Ante la mano y la gloria de Dios. Humillación, me humillo de corazón. ¿Qué tengo que entregar? Entrega y pacto. 58, 57, 42.